Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a su programa Misterio de Fe. Saludándolos, dándole gracias a Dios que nos permite nuevamente compartir con todos ustedes esta experiencia del amor que Dios nos tiene. Y estamos, bueno, como en este día de la semana, aprendiendo un poquito de la Lección Divina, que es la lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Él y dejarnos transformar. La Lección Divina tiene sus pasos: invocación al Espíritu, lectura, meditación, oración, contemplación y compromiso. Estamos en el primer paso, que es la invocación al Espíritu Santo, y es esta experiencia, dejar actuar a Dios, dejar actuar al Espíritu, que sea Él quien nos guíe. Y para esto necesitamos la fe y apertura, pureza de corazón, desprendimiento y docilidad, espíritu de oración, conversión continua y comunión con la iglesia. Estamos ahorita en la conversión continua y estábamos hablando de este compromiso de irnos transformando, conversión y transformación. Y lo último que habíamos visto son los vicios que pueden afectar a dos de las potencias del alma: el entendimiento y la voluntad. Ya habíamos visto todo lo del entendimiento, que es la vana curiosidad, que es la ignorancia, y habíamos empezado ya cómo ejercitar la voluntad con el fin por el cual debemos hacer todas las cosas. Y descubríamos que dentro de los defectos del entendimiento, pues cuando está mal entendimiento, acuérdense que el entendimiento le presenta a la voluntad lo que es agradable. Y entonces la voluntad va detrás de ella, pero como si perrito tras el hueso, porque así nos antoja, así nos presenta, y es precisamente, tendríamos que aprender a renunciar a nuestras propias inclinaciones, a nuestras propias situaciones. Y decíamos, la primera condición, veíamos que no bastaba con querer hacer y buscar hacer siempre lo que Dios manda. ¿Sí? No basta con querer, no basta con hacer lo que Dios manda y desea, que aquí muchos nos hemos quedado atorados, decíamos, sino que también es necesario querer y hacer estas obras, pero con el fin de agradar a Dios. ¿Sí? No basta con querer y buscar hacer siempre lo que Dios nos manda. No es suficiente. Es bueno, pero es incompleto. Tenemos que pasar a que sea necesario querer y hacer todo esto, pero con la finalidad de agradar a Dios. El problema aquí, decíamos, que nosotros caemos en una trampa. Esto es en un resumen, ¿sale? Caemos en una trampa, ¿sí? Porque decíamos que el pecado original, ¿qué es lo que hace? El pecado original, pues es esta inclinación a darnos gusto. El pecado original nos lleva a querer siempre darnos gusto. Y por eso cuando Eva cometió el pecado, pues se le presenta que era atractivo a los ojos, bueno para adquirir sabiduría y todo, y pues lo adquirió. Y es precisamente todo esto que nos da gusto, pues aún en las cosas espirituales, aún en las cosas más santas, muchos de nosotros nos damos gusto. O sea, hago las cosas porque me gusta dar catecismo, porque me gusta hacer esto, porque siento esto, porque me agrada esto, y son cosas de Dios. Pero ahí al que estoy agradando es a mí mismo. Y ese es un peligro, ¿sí? Porque mucha gente se cree que porque está haciendo el catecismo, o está de ministro, o está en el equipo de evangelización de la parroquia, o está en un ministerio X, pues ya está haciendo algo que es bueno. Sí, es bueno, pero es incompleto. ¿Por qué? Porque el peligro es que se nos presenta, por ejemplo, la ocasión de hacer una buena obra. Puede ser que nos dediquemos a hacerla y la amemos, pero no porque es voluntad de Dios, ni por agradarle a Él, sino porque me gusta. Y ese es un serio problema que daña la voluntad. Hago
lo que tengo que hacer, pero lo hago porque me gusta. Y entonces cuando se viene algo que tengo que hacer y no me gusta, pues no lo hago, porque aquí quien domina es darme gusto a mí. Y ahí es precisamente, incluso hay personas, por ejemplo, decíamos a la hora de la oración, van a una hora santa, ay, es tan bonito, toda la luz apagada, la luz hacia el Santísimo, una música de fondo, el clima muy bien, la reclinatoria es tan preciosa y se siente, ¡ah! ¿Y qué tal cuando no hay nada de eso? Ay, es que no, ahí no se siente igual. Entonces estás actuando porque te gusta. Porque, ay, es que con este padrecito, sí, ay, con este no. Estás actuando porque te gusta. Y es muy triste descubrir que, por ejemplo, hay personas que siguen más a los sacerdotes que a Dios. Con este padre sí, con este padre no. Y ese es mi eterno pleito o también mi preocupación, que pues el día que me cambien o que me manden lejos o que me muera, ay no, pues es que, ¿cómo? No, espérense, pues no están por uno, están por Dios. Y a veces tendrán sacerdotes que se acomoden a su carácter, que sean afines a ustedes y se sientan muy a gusto. Y otras veces tendrán curas que a lo mejor ese cura ni dura, pero ustedes están por Dios. Y ahí es donde vamos a ver si realmente queremos agradar a Dios o solamente estamos agradándonos a nosotros. Y veíamos entonces un pequeño remedio, pues era proponernos, con la ayuda del Espíritu Santo, no querer emprender ninguna acción, sino que no emprender ninguna acción, sino lleva como intención querer agradar a Dios. Y de tanto estar haciendo este ejercicio, después se va a volver una necesidad. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo busco agradar a Dios, Dios va dando la luz del Espíritu Santo para saber esto sí, esto no, esto sí y esto no. Y veíamos un ejemplo que es lo que decía el Papa San Gregorio Magno cuando decía en sus obras, Señor, esto es por ti, es por tu gloria. Es para la salvación de las almas. Que nada de lo que yo hago sea para darles gusto a mis inclinaciones y afectos, sino para que se cumpla siempre en mí tu santa voluntad. Es una frase muy hermosa que yo les había dicho que la pudieran tener ahí guardadita o copiada ahí en donde normalmente cuando nos levantamos o en el refrigerador. Señor, es por ti, es por tu gloria. Punto y seguido. Es para la salvación de las almas. Punto y seguido. Repito, Señor, es por ti, es por tu gloria. Punto y seguido. Es para la salvación de las almas. Punto y seguido. Que nada de lo que yo hago sea para darles gusto a mis inclinaciones y afectos. Que nada de lo que yo hago sea para darles gusto a mis inclinaciones y afectos. Coma. Repito, Señor, es por ti, es por tu gloria. Es para la salvación de las almas. Que nada de lo que yo hago sea para darles gusto a mis inclinaciones y afectos, sino para que se cumpla siempre en mí tu santa voluntad. Sino para que se cumpla siempre en mí tu santa voluntad. Es una oración hermosa que nos recuerda la importancia, por sobre todas las cosas, de querer agradar a Dios en todo lo que hagamos, en todo lo que realizamos, ¿sí? Y pues algo muy sencillo, cuando vamos a realizar una obra, primero hay que hacer oración a Dios para pedirle que nos ilumine si es su voluntad. Algo tan sencillo. Voy a lavar los trastes. Señor, si es tu voluntad que los lave ahorita, muéstrame tu voluntad. Parece una tontería, pero al querer buscar su voluntad, y Dios va a ir poniendo, en la medida que realmente seamos honestos de estar buscando, Dios ilumina y Dios muestra. Entonces lo voy a hacer aunque no tenga ganas y lo voy a hacer agradando a Dios, queriendo agradar a Dios. Si lo voy ejercitando esto en todas las obras que hago, voy a desarrollar en mí el hambre
de la voluntad de Dios, el hambre de agradar a Dios. Eso es algo que se tiene que ir desarrollando, se tiene que ir haciendo, ¿sí? Y obviamente nuestra voluntad se va a volver, en un sentido, para que me entiendan, adicta a querer agradar a Dios. Como cuando una persona se vuelve adicta a querer agradar a alguien, y a veces esto puede ser muy enfermizo, porque esa persona ni es Dios ni te va a dar todo. Pero cuando lo hacemos en Dios, pues es que es precisamente la vida de los santos. La vida de los santos, de alguna manera, lograron transformar su vida de buscar querer agradar todo lo que hacen en lo que deben por agradar a Dios, ¿sí? Y que no se debe de dar si no es en esa técnica, en esa búsqueda continua. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que quiere, Señor? Muéstrame tu voluntad. Entonces nos volvemos adictos, en el buen sentido de la palabra, a agradar a Dios, pero también hacer su voluntad, pero para agradar a Dios. Y esto será fundamental, porque desgraciadamente va a ser que a veces los sentidos o la mente nos va a engañar, creyendo que lo que estamos haciendo es agradar a Dios. Hay mucha forma en la cual el enemigo nos engaña. ¿Por qué? Porque sentimos una gran atracción a esto y repulsión a otro. Y a veces tiene que ver con personas. Pues no es lo mismo, por ejemplo, que yo lo haga con Cristina, que me llevo muy bien, a con Elisa, que no la soporto ni en pintura. Así como que nada más la veo y digo, ya llegó el ligadito de Elisa, ¿no? Y ahí es donde precisamente, pues, terminamos contentándonos a nosotros mismos con lo que hacemos, ¿sí? Y por eso siempre decíamos, tenemos que estar rectificando la intención. ¿Con qué intención hago las cosas? Ahí yo creo que esa es la pieza clave. ¿Con qué intención? ¿Para quién estoy haciendo las cosas? Y ahí es donde nosotros vamos a ir descubriendo estos elementos que pueden ser realmente transformadores en nuestra vida espiritual, en nuestro crecimiento y en nuestra vida de fe, en nuestra vida de todo lo que es, para poder nosotros ir trabajando constantemente en nuestra vida de oración. Así pues, en esto decíamos, estos engaños es rectificar continuamente nuestra intención y proponernos seriamente dominar nuestra antigua condición inclinada a satisfacernos. Dominar nuestra antigua condición de satisfacernos. Si analizamos los pecados capitales, ¿qué son? ¿Qué son? La satisfacción, la gula, la pereza, la vanidad, la ira. O sea, que traigo un coraje. No. Entonces necesito sacar, pues esa cara de riñón compungido, que a veces están así como que tú dices, ay Dios mío, quítate esa cara, mijita, porque así nací. No. Una cosa es la cara y otra cosa es la mirada, que no se les quite, ¿sí? Por eso es necesario esta obra, ¿sí? Acción, esta conciencia, ¿no? De ir agradando a Dios. También habíamos visto el ejemplo del timón, del barco, cómo es a través de una pequeña, ¿cómo se llama ese? Sí, pero el timón, que es tan pequeño, puede dirigir completamente la dirección de un barco, ¿no? Ahí es precisamente, el que está dirigiendo el barco necesita estar manteniendo siempre esa dirección, no estar desviando ahí como que se queda ahí en la baba, ¿no? Y no se da cuenta que ya está perdiendo a agradar a Dios, ¿sí? En todo lo que hago, por ejemplo, el celebrar la misa, pues sé que es algo que tengo que hacer, pero si en el momento en que estoy celebrando la misa no busco agradar a Dios, lo voy a estar haciendo
a veces mecánicamente, porque el padrecito ya se sabe la misa de memoria, la puede decir sin leer el libro, o la dice y está tal vez, como les pasa, ¿no? Está uno rezando y de repente estás rezando y ya te sabes de memoria el Padre Nuestro y la Ave María, luego hasta se te olvida en qué número vas, pero ya estás pensando en miles de cosas. Entonces, continuamente hay que estar rectificando, continuamente, con qué intención estamos haciendo, a quién queremos estar agradando, ¿sí? Y ahí es donde es una señal de alarma. Cuando no estamos agradándonos más a nosotros o estamos aprendiendo a agradarnos a nosotros, quiere decir que mi vida espiritual no está bien, que no estoy haciendo las cosas como deben de hacerse, ¿sí? Y obviamente, pues puede ser muy traumante para una persona que toda su vida dice que ha servido a Dios, cuando al final de su existencia se sirvió a sí misma. Dices, ay, híjole, está pesado eso, ¿eh? Y para que vean qué inteligente y qué sutil es Satanás para tenernos atrapados en cuestiones que uno dice, bueno, estoy haciendo las cosas de Dios. Por ejemplo, ahí tengo una jovencita licenciada en teatro que pues está aquí todos los días haciendo y dice, no, pues yo ya estoy sirviendo a Dios, ahí estoy ahí ayudando, pero si no lo hace, estoy agarrando a carrilla, Anita, si no lo hace para agradar a Dios, pues no trasciende, no es algo que realmente lo esté haciendo, ¿sí? Y por eso íbamos a ver lo que es ese examen. Hoy vamos a empezar a hacer ese examen, que es muy sencillo, un examen de lo que, por qué hago las cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me tengo que preguntar? ¿Qué es lo que me tengo que estar preguntando? Me inquieto demasiado. Si las obras que emprendo, me inquieto demasiado. Si las obras que emprendo no obtienen éxito prontamente, me inquieto demasiado. Si las obras que emprendo no obtienen éxito prontamente o no me resultan según mis planes, es que yo ya estoy rezando y Dios no me contesta. Chato. Es que por más que yo hago, la gente no se acerca a Dios. Otra vez, entonces, ¿por quién lo estás haciendo? ¿Para qué lo estás haciendo? Si se dan cuenta, este pequeño examen te ayuda a entender hasta dónde realmente estás buscando tú. Es que se siente bonito la satisfacción de ver los resultados de lo que estás haciendo. Esa satisfacción dices, ay, entonces, pero no se dan y me inquieto. Quiere decir probablemente que lo que tú estás buscando es ver los resultados. Y ver los resultados significa, me siento bien, estoy haciendo bien las cosas, qué bueno soy. Y ahí es donde es peligroso. Por eso es importante. O me disgusto con Dios, con los hechos que permite que me sucedan. ¿Por qué Dios me manda esto? ¿Por qué Dios permite esto? Me disgusto con Dios por los hechos que permite que me sucedan, ¿sí? Y ahí es donde lo primero que tendría que hacer es recordarme, tengo que recordarme que lo importante no es que mis obras tengan mucho éxito terrenal. Tengo que recordarme que mis obras, tengo que recordarme que lo importante, perdón, no es que mis obras tengan mucho éxito terrenal, coma. Tengo que recordarme que lo importante no es que mis obras tengan mucho éxito terrenal, coma, sino que Dios quede contento de lo que yo hago. Tengan mucho éxito terrenal, sino que Dios quede contento de lo que yo hago. Al final de cuentas se traduce en esto. No es la acción la que tiene el valor, sino la intención. Pero aquí muchos pueden, entonces estoy bien. No, siempre tiene que ser buscando agradar
a Dios. Tú le estás echando todas las ganas porque tu hijo se acerque a Dios y tú no ves resultados, pero tú estás queriendo agradar a Dios. Y eso es lo más importante. Claro, no deja de doler la situación, pero el hecho que tú agrades a Dios, Dios hará, a lo mejor hasta tú te mueres, pero Dios va a hacer su obra en él. Y tú confías y tú agradas a Dios. Tú estás queriendo. El problema es cuando nos aferramos o nos enojamos o nos ponemos así porque no veo resultados, porque por más ganas que yo le he hecho. Entonces, aquí es cuando el hombre o la persona empieza a vivir una vida más espiritual, sin dejar de ocuparse de las cosas temporales, pero no procurando así que no veo resultados, no veo resultados. Por ejemplo, yo les puedo compartir un poquito mi experiencia. Yo trato de echarle ganas, o le echo ganas a mi manera, y pues las misas ahorita ya tienen, porque no se llenan. Entonces yo diría, bueno, pues ¿qué está pasando? A lo mejor estoy haciendo, pero si yo estoy haciendo la misa por agradar a Dios y lo que estoy haciendo por, claro, no quita que yo tenga que ver qué tengo que hacer. ¿Sí me explico? O sea, porque bueno, yo estoy agradando a Dios, me vale gorro lo demás. No, espérate. Sin caer en eso, pero que tampoco se vuelve, oye, no están viniendo. Pues ni modo. O sea, yo tengo que estar haciendo lo que tengo que hacer, agradando a Dios. Y en su momento, Dios, si quiere, le permitirá ver resultados. ¿No? Bueno, pues será en ese sentido. Por eso, la intención de hacerlo todo por amor de Dios y para su mayor gloria aumenta tanto el valor de nuestras obras, que aunque ellas sean de poquísimo valor en sí mismas, por ejemplo, barrer, por ejemplo, lavar los trastes, por ejemplo, lavar la ropa, o por ejemplo, hacer lo cotidiano que estoy haciendo continuamente, si se hacen puramente por Dios, se vuelven de mayor precio y de premio. Por ejemplo, hablamos de una santa, Santa Faustina Kowalska, que no fue más que la portera del equipo del convento. O sea, le digo portera porque era la que abría la puerta y era la cocinera. Y había otras que hacían más cosas, pero lo más agradable para Dios fue lo que hacía Faustina. O vamos a un ejemplo bíblico, Caín y Abel. Los dos ofrecían lo que tenían a Dios. Uno ofrecía lo de la tierra y otro le ofrecía los animales. Y una cosa fue agradable a Dios y la otra no. Estaba en la intención. ¿Con qué intención se hacían las cosas? Por eso, la intención de hacerlo todo por amor de Dios y para su mayor gloria, aumenta tanto el valor de esa obra, que aunque sea de poquísimo valor en sí misma, como barrer, trapear, lavar, lo que sea, si se hace puramente por Dios, se vuelve de un mayor precio y de un mayor premio. Por eso mi Madre Santísima, ella en esa, ¿cómo se llama? En ese silencio de María, el famoso silencio de María, y en esa vida incógnita de María, que no fue reconocida, no fue nada, pero ella todo lo hacía por agradar a Dios. Por eso María después recibe el premio que estamos viendo ahorita, después de miles de años. María sigue siendo reconocida por la humanidad, por los católicos, y le dan ese lugar, y el lugar que Dios le ha dado a María, porque lo que ella hacía era agradar a Dios. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Por eso, el ejemplo también de la viuda que entra al templo y da 2 moneditas. Y hay otros que dan $10,000. Pero vale más las 2 moneditas que los $10,000. ¿Por qué? Por la intención. Y ahí es donde uno descubre por qué necesitamos la humildad. La humildad que nos permite hacerlo todo para agradar a Dios, no para agradarnos a nosotros o no para agradar a los demás, que es uno de los graves problemas, que tenemos, ¿no? Entonces, cualquier obra que se haga por agradar a Dios, por pequeña que sea, tiene mucho mayor valor y premio que cualquier obra extraordinaria que hagamos, y que también puede ser algo que Dios quiere, pero no lo hago por agradar a Dios. Es, por ejemplo, esta situación que nosotros podemos ir viendo.
Les decía el ejemplo de la viuda, ¿no? Con la viejita que da sus 2 moneditas. Por eso, todo esto se ve sencillo, pero realmente no nos engañemos, no nos hagamos ilusiones, pues entonces ya lo hice, ya es algo de lo cual nosotros podemos de hacerlo. O sea, esto de hacerlo todo por puro amor a Dios, de hacerlo todo porque, pues yo quiero a Dios y yo le pregunto, ¿cuántos aman a Dios? Y todos levantan la mano. Es como el marido que golpea a la mujer o la mujer que maltrata al marido o a los hijos y les dicen, ¿tú amas a tu? Claro que los amo, pues, pero ¿de qué manera? Amor salvaje, ¿no? Entonces estamos entendiendo que no es solamente decir, sí, yo lo voy a hacer o sí, yo creo. Sí, esto de hacerlo todo siempre por puro amor a Dios no es fácil, y menos al principio. No es fácil, pero si nos ejercitamos, iremos desarrollando esta capacidad, ¿sí? E incluso, claro, obviamente nos va a parecer muy difícil. Por eso estamos hablando conversión y transformación. Si empezamos, nos empezamos e iremos transformándonos, tomando la forma del Hijo de Dios, que es Jesucristo. Jesucristo todo lo hizo por Dios, para Dios, en Dios y con Dios. Y su alimento era hacer la voluntad de Dios. Y Él vino a cumplir la voluntad de Dios. Es precisamente algo que nosotros tenemos necesario. Al principio, repito, será muy difícil. Después se irá transformando en una necesidad. Y en algunas veces será algo muy fácil. Todavía en algunas otras será difícil, pero se irá transformando en algo necesario, en algo agradable, en algo que ya no estás a gusto. Porque cuando haces algo que no es agradable a Dios, aquí es donde yo puedo entender cómo un pecado que para nosotros es venial, para los santos, para ellos era mortal. Porque no estaban agradando a Dios. Y uno los dice, ay, pues qué exagerado, qué panchero. Ay, pues ni que hubiera sido tan gran cosa, ¿no? O viceversa, aquellos que podemos cometer un pecado mortal y pues no, lo minimizamos. Entonces dices, órale. Es una manera de poder ver en qué nivel estoy. Si soy capaz de ir sintiendo que voy agradando a Dios, y cuando una falta, aunque sea pequeña, es falta, nos duele tanto. Y hay un dolor grande, porque no agradamos a Dios. Sí se entiende esa idea, y ahí es donde pues iremos adquiriendo una costumbre de hacerlo todo por amor a Dios y para agradarle a Dios nuestro Señor. Y es necesario. En la antigüedad había una leyenda que le llamaban la piedra filosofal. No sé si se acuerdan de esa leyenda, o que le llamaban precisamente, tiene relación con el famoso rey Midas. O sea, todo lo que tocaba lo convertía en oro, todo lo que tocaba, ¿sí? Y pues era una búsqueda completa de esta piedra filosofal, porque imagínate, tienes pura basura, la tocabas y pues ya se convertía en oro, en algo que era muy valioso para la gente. Obviamente, pues es una leyenda, esto no existe, pero ¿qué creen? En la vida espiritual sí existe la piedra filosofal. En algo tan tonto, tan simple, se convierte en un tesoro cuando es ofrecido para agradar a Dios. Se convierte en algo de tal valor que transforma lo que estás haciendo. Algo tan simple, algo tan sin sentido para el mundo, que para muchos, pues, los grandes empresarios, los grandes deportistas, los grandes artistas o personajes famosos que hacen grandes cosas, y dices, wow. Y uno dice, no, pues yo no hago nada, ni yo no sirvo para nada. Pero cuando la piedra filosofal, que es agradar a Dios, toca lo que tú estás haciendo, se vuelve en un tesoro increíble. Un tesoro que dices, wow. Por eso, por ejemplo, los santos valoraban hasta lo más pequeño ofrecido a Dios. Por ejemplo,
en el sentido del ofrecimiento del sacrificio. Porque yo puedo hacer sacrificios, pero porque me quiero sentir bien, porque quiero obtener algo de Dios, ¿sí? Pero cuando hago el sacrificio, por insignificante, por ejemplo el ayuno, ahí voy a hacer ayuno y así sirve que bajo la lonja. Así me ha tocado personas que hacen ayuno porque sirve para bajar la lonja. Bueno, ya mato 2 pájaros de un solo tiro. Pues estoy haciendo lo que manda la iglesia, lo que me pide Dios, y yo agarro mi cinturita, ¿no? Pues ya la hice. Yo sé que ustedes no son así. Estoy hablando de otras personas que andan en este sentido, ¿sí? Para poderlo hacer, porque todo lo que se hace, cuando se hace por agradar a Dios, se convierte en oro que servirá para construir la morada del cielo que tendrás. Por eso María tiene la morada más grande, porque toda su existencia fue agradar a Dios. Dices, wow, por eso conviene que nosotros tratemos de adquirir esta costumbre desde ahora, desde este momento. Tratar de agradar a Dios en todo lo que hagamos. Y conforme vayamos creciendo en ello, nos iremos convirtiendo y transformando en lo que es agradable a Dios. Esta tendría que ser nuestra prioridad. Imagínense, el día que ustedes logren transmitir esto a sus seres queridos, ya cumplieron como madres, ya cumplieron como padres, ya cumplieron como hijos, como hermanos, como esposos. ¿Por qué? Porque lograron que sus hijos, sus seres queridos, se convirtieran en las personas más ricas del mundo. Pero cuando trabajamos para que el hijo tenga esto, que el hijo tenga lo otro, y que tenga aquello, y que la carrera, y que esto, no es malo, pero a veces, o todo lo contrario, uy, es que no les puedo dar todo lo que quiero a mis hijos, es que veo que están pasando esto, y no tienen aquello, y no estoy diciendo que no debamos trabajar, y debamos darle lo que podamos, pero a veces nos preocupamos más por lo que les damos o no les damos materialmente, o en cuestión de educación, o en cuestión de cosas, que en darles el regalo maravilloso de convertirlo todo en oro, la famosa piedra filosofal, que es algo de lo cual nosotros debemos ir trabajando, ¿sí? Ahora, esta costumbre de aprender a hacerlo todo por agradar a Dios y solo por Él, ¿sí? Hay algo que debemos nosotros aprender. Yo no lo puedo lograr. O sea, la persona dice, bueno, ¿qué lo voy a hacer? Volvemos a lo mismo. Voy a satisfacerme a mí mismo, porque yo lo voy a hacer, yo lo propongo, no lo puedes hacer solo. No es algo de que cualquier criatura, cualquier persona pueda realizarlo por su solo esfuerzo, por su solo propósito, ¿sí? Esto es algo que hay que importar o hay que contrabandear. Vamos a contrabandearlo del cielo, hay que importarlo del cielo, hay que pedirlo de Dios. Y esto es una de las peticiones, yo creo, de las más importantes, que podamos estarle pidiendo a Dios, buscar agradarlo a Él. Dame, Señor, este deseo, esta hambre, ¿sí? Una gracia especial que solamente Él me la puede conceder. Quiero agradarte a ti, quiero servirte a ti en todo lo que haga, hasta en lo más insignificante, ¿sí? Y por eso hay que estarlo pidiendo mucho. Cada oración que yo haga en el día, tendría que empezar con eso. Señor, que te agrade a ti. Voy a hacer esta actividad. Señor, que te agrade a ti. Voy a celebrar la misa o voy a participar en la misa. Que mi participación en la misa sea agradable a ti. Pero ¿qué pasa? A veces estamos en la misa, pero no buscamos agradar a Dios. Vamos porque tenemos que ir. Y luego si voy a la misa que me gusta, pues, entonces ¿a quién no estoy agradando? A mí. ¿Se fijan qué trampas tan grandes tenemos? Y que ahí nosotros, pero algunos caemos flaquitos y otros caen redonditos, ¿sí? Pero el caso es que caemos ahí como chanclas viejas, ¿no? ¿Sí? Entonces es necesario
pedirlo mucho, constantemente en nuestras oraciones. Y obviamente, pues tenemos que motivarnos, tenemos que hacernos esta idea de todo lo que voy a obtener cuando yo empiezo a agradar a Dios. Y lo primero que yo voy a obtener es esa amistad, esa relación con Dios que me traen paz, alegría, gozo. Aunque afuera haya una revolución, y obviamente estamos hablando también de la visión de la vida eterna, ¿no? El estar para siempre en la presencia de Dios, ¿sí? Y pues por eso es importante. ¿Por qué lo pido? Porque todos los beneficios que Dios me da y porque quiero estar con Dios y quiero agradar a Dios. Entonces hay que estar continuamente trabajando en nosotros. Y para terminar, vamos a ver este texto de Juan, capítulo 5, versículo 44. Juan 5, 44. Dice: ¿cómo podéis creer vosotros que aceptáis la gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? ¿Cómo puedo preocuparme más lo que piense la gente de mí y no lo que Dios piense de mí? Eso es lo que dice. ¿Cómo podéis creer vosotros que aceptáis gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? La gloria es el reconocimiento. Ay, Elisa es ay, es que es tan buena. Y aquí Elisa se siente así como, ay, bien acá. Y ya se quedó con eso. Pero si ella en lo que hace no es por agradar a Dios y que Dios le dé esa gloria, pues para nosotros será una santa, pero a lo mejor se va a condenar. Ya la ven a estar con los cuernitos y cola. Pues dices, oye, espérate. Sí, se entendió. Yo creo que fue muy iluminador este punto. El siguiente programa vamos a ver algunas cosas en las cuales hay que pensar para mover la voluntad a buscar en todas las cosas agradar a Dios. Repito, algunas cosas en las cuales hay que pensar para mover la voluntad a buscar en todas las cosas agradar a Dios. Aquí nos vamos a quedar. Dios mediante, el próximo programa estaremos compartiendo con todos ustedes. Que el Señor les bendiga, les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.